Hola, mis niños de quinto. El día de hoy tenemos geografía y vamos a ver el tema de los riesgos de no prevenir. Como saben, vivimos en un mundo en donde pasan desastres naturales que no podemos impedir. Sin embargo, tenemos que saber cómo podemos prevenir, cómo podemos estar preparados si es que llegan a venir o alguno de ellos, ¿no? Y cómo, de qué manera podemos impedir que nos afecte. Bueno, les traigo un video y espero que pongan mucha atención en él. Los riesgos de no prevenir. Para entender qué es un desastre, es necesario conocer el significado de los siguientes conceptos. Riesgo. Daños o pérdidas que una comunidad puede sufrir como consecuencia de su vulnerabilidad cuando se presenta un peligro o amenaza. Vulnerabilidad. Facilidad con la que una población, sus viviendas, infraestructura y sus bienes en general, dadas su localización, fragilidad y falta de preparación, pueden sufrir daños si se presenta una amenaza o peligro. Desastre. Situación en que la población vulnerable sufre graves daños por el impacto de una amenaza o un peligro, y con ello pérdidas humanas, económicas y ambientales que rebasan la capacidad para enfrentar la situación con los propios recursos de la comunidad. Amenaza o peligro. Fenómeno natural o acción social cuyo desarrollo puede provocar daños en una zona determinada. Las amenazas de origen natural son sismos, ciclones tropicales y sequías, y las de origen humano son el manejo inadecuado de sustancias químicas, desechos tóxicos, zonas de prueba nuclear, entre otras. Por su origen, los riesgos pueden ser naturales, que a su vez se clasifican en riesgos geológicos como vulcanismo, sismicidad, deslizamientos de tierra y tsunamis, y riesgos hidrometeorológicos, como los ciclones tropicales, tormentas intensas, inundaciones, sequías y heladas. Los riesgos humanos son provocados por las personas, incendios, explosiones, fugas tóxicas, epidemias, contaminación, entre otros. Los desastres, por lo general, producen efectos perdurables como la pérdida de vidas humanas, además de los enormes daños a la propiedad, a los servicios y a la infraestructura, las consecuencias emocionales que dejan en las personas y su efecto en la ecología son incalculables. El problema que más se presenta es la falta de preparación de la población para enfrentar los desastres. Aquí algunas notas de desastres recientes. El 26 de enero de 2001, en India, el estado de Gujarat fue devastado por el peor terremoto en la historia de ese país. En 2007, Bolivia, hubo tormentas torrenciales que causaron el desbordamiento del río Chapare, cerca de la ciudad de Villa Tunari. El 26 de diciembre de 2004, ocurrió un terremoto en el Océano Índico, Indonesia. Produjo una cadena de tsunamis que desaparecieron del mapa islas, playas y poblaciones. En agosto del 2007, en Estados Unidos, el huracán Dean levantó marejadas que arrasaron las zonas costeras, inundó la ciudad de Nueva Orleans y afectó la extracción de gas y petróleo en el Golfo de México. El 17 de julio de 2007, un jet de la aerolínea brasileña TAM se estrelló durante el aterrizaje en el aeropuerto de Congonhas, en Sao Paulo. El 9 de julio del 2007, hubo fugas en el antiguo oleoducto de una provincia de Pyongyang, en Corea del Norte.
En 2008, las áreas de pastoreo del sureste de Etiopía tuvieron grave escasez de lluvia. Por ello, agua y pastura no se suministran al ganado, lo que genera un deterioro en la producción pecuaria. Zonas de riesgo en el mundo. Para conocer la distribución de los riesgos, es necesario ubicar las zonas de peligro, aquellas donde se desarrollan los fenómenos que pueden ocasionar daños como un volcán o una fábrica. Por otro lado, también es indispensable localizar las zonas vulnerables, aquellas donde se asienta la población para planear las condiciones del asentamiento, como viviendas, carreteras, entre otras, de modo que puedan enfrentar de mejor manera los fenómenos naturales y sociales que representan una amenaza. Una región con alta concentración de población y con una mala planeación en su desarrollo territorial es más vulnerable que un lugar con baja densidad, porque si ocurriera un desastre, la cantidad de personas afectadas sería mayor en la más densamente poblada. También las ciudades, pueblos, colonias o barrios más pobres son más vulnerables por las malas condiciones del lugar y las viviendas, además de que en general están menos preparadas para actuar en caso de emergencia. Un dato interesante. Frente a los desastres relacionados con fenómenos naturales ocurridos durante el 2012, América tuvo la mayor cantidad de daños materiales, aunque fue en Asia donde se presentó el mayor número, y fue también en ese continente donde hubo la mayor cantidad de pérdidas humanas. Por supuesto, África fue el continente que menores pérdidas económicas presentó, aunque fue el tercer continente donde ocurrieron más desastres, después de Asia y América. Un ejemplo de zona de riesgo es la zona costera de Cancún, en México, donde hay un importante desarrollo turístico y ha aumentado considerablemente la población. Las necesidades de vivienda han llevado a un número cada vez mayor de personas a habitar espacios construidos con materiales precarios, como láminas y cartón, que los hacen más vulnerables al impacto de los huracanes. Una situación semejante se presenta en las playas de Indonesia. La vulnerabilidad de la población se relaciona con la preparación que ésta tiene para enfrentar las consecuencias de un evento natural o humano. Con frecuencia las personas no conocen los riesgos que las rodean y tampoco consideran la probabilidad de que sobrevenga algún desastre en su localidad. Por lo tanto, no cuentan con la planeación y preparación para mitigar los daños que pudiera causarles. Así, cuando el desastre se presenta, suelen predominar la confusión, la desorganización y la falta de recursos económicos y prácticos para salvar la vida. Una vez que ha pasado el fenómeno catastrófico, imperan los daños físicos, emocionales y económicos. La población intenta contrarrestar estos efectos mediante acciones no planeadas que pueden atentar contra su bienestar, como regresar a su vivienda para rescatar algunos bienes, pese a que ésta se halle en una zona todavía peligrosa, o beber agua contaminada. Es importante saber cómo vivir en una zona de riesgo y qué hacer en caso de que se presente un desastre. Actualmente en muchos lugares públicos hay carteles titulados, por ejemplo, ¿qué hacer en caso de sismo? O ¿qué hacer en caso de incendio? También se realizan simulacros en las escuelas y oficinas como medidas de prevención. Una de las formas para prevenir los desastres es conocer y trazar mapas de riesgo, ubicando en ellos los fenómenos naturales y humanos que puedan amenazar una localidad. Se debe indicar la distribución geográfica de los riesgos y la probabilidad de ocurrencia de un desastre, además de informar sobre su posible alcance dentro del territorio. También es importante que se representen las rutas de evacuación y los lugares o áreas de seguridad a las cuales se puede dirigir la población afectada en caso de emergencia.
¿Qué les pareció el video, mis niños? Espero que a lo mejor y les haya quedado un poquito más claro de qué manera podemos prevenir y qué pasaría si no prevenimos, ¿sí? Para ello van a hacer un mapa conceptual con los puntos más importantes que vieron en el video. Sin embargo, si no quedó claro el tema, pueden investigar en internet, pueden buscar en otros libros que tengan en su casa. Si se llevaron su libro de texto, lo pueden ver para que puedan hacer con éxito su mapa conceptual, ¿sale? Les mando un fuerte abrazo. Adiós.